Después de tan emotivo acto, el doctor Carlos Fernando Almada López, quien ha sido colaborador muy cercano del licenciado Alfredo del Mazo González, hará los comentarios correspondientes a la obra del galardonado. Muchas gracias. Saludo primero al maestro Germán García Salgado, presidente de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México, al galardonado don Alfredo del Mazo González, a su familia, a la señora Carmen Maza de del Mazo, muy querida y muy respetada, a Alfredo, a Adrián, a Alejandro, a Paulina y al resto de la familia. La presidenta municipal de Toluca, doctora Barrera, a los exgobernadores, Ignacio Pichardo, quien además de serlo es uno de mis maestros y amigos entrañables, César Camacho, compañero de muchas tareas, y también en el presidium, la suerte quiso que así fuese, Roberto Padilla, con quien hemos trabajado los últimos años en la Conferencia Nacional de Gobernadores, el doctor Edgardo Muñoz, que es un muy destacado académico y a quien felicito por su reciente designación como director o presidente del Instituto Mexiquense de Cultura. Saludo a muchas personalidades, amigos, amigas aquí presentes, y agradezco el privilegio que me otorga la sociedad de dirigirme a este grupo tan distinguido, tan grato, en esta ocasión en la que esta sociedad distingue a Alfredo del Mazo González. Me puedo dirigir hoy a maestros, colegas y amigos de largo tiempo. Es un reencuentro grato y cálido con viejos afectos en este altiplano entrañable, centro de México, decía don Fernando Benítez, bajo el resguardo bello y severo del Xinaltécatl. A dos conceptos se refirió con insistencia durante su campaña y en su toma de posesión como gobernador el 15 de septiembre de 81, el homenajeado de hoy: memoria e historia. El Estado de México tiene memoria, el Estado de México tiene historia y tiene memoria de su historia. Estos conceptos resuenan aquí de manera especial en este agrupamiento académico de excelencia dedicado a conocer la textura del territorio del antiguo Reino de México, orientado al estudio de sus recursos, de su geografía física y humana, así como al registro sistemático de los hechos que definen la realidad social. Estas, las estadísticas, en apariencia frías, hacen de la historia pequeña y grande, concretada en series numéricas, un legado que es también guardián de la memoria y del patrimonio colectivos, tanto como instrumentos para la acción. Esta sociedad es de suyo noble y generosa, y por todo eso reconoce las aportaciones de Alfredo del Mazo en una larga y fructífera trayectoria. Alfredo del Mazo González ha sido gobernador, secretario de Estado, embajador de México, director de importantes entidades públicas y privadas como Banca Cremi, Banco Obrero, Infonavit y Fonatur. En su tránsito por cada una de sus responsabilidades ha entregado buenas cuentas. Esto es, los resultados multiplicados de un político con visión estratégica y de un administrador eficaz, tanto como la precisión en el debe y el haber, las cuentas claras, las buenas cuentas, que son la impronta del hombre honrado. No se espere hoy de mí una objetividad, de otra parte improbable, sino imposible, en los asuntos humanos. Mis palabras sobre Alfredo del Mazo están teñidas de aprecio personal, aunque también, y antes de eso, de justa apreciación por sus rasgos de carácter y las obras realizadas. También están marcadas de gratitud al Estado de México, que me brindó la oportunidad, hace ya muchos años, de transitar de la teoría a la práctica en la cosa pública, en la red pública, el servicio publiadministrativo, que ha sido mi oficio durante varias décadas. Cuando esta sociedad valora lo que ha hecho un individuo, reconoce también a la especie, a la profesión. Es indudable que en México y en el mundo se observa una tendencia a minusvalorar e incluso a desdeñar la política y el servicio público.
Estos se advierten como territorios para el medro, el engaño, la autoexaltación. Frente a lo público, se nos dice con insistencia y con sesgos ideológicos mal ocultados, se yergue el mundo sin mácula de lo privado, espacio de eficacia, orden y rigor. Esta visión excluyente, dualista, generalizante, aleja a los mejores de las administraciones públicas y alienta la mediocridad. Por eso falsea la verdad y es algo que debemos señalar. No hay monopolios en la virtud ni en la falta. La línea que separa a los prevaricadores de los observantes de la ética y la moral es zigzagueante entre lo público y lo privado, lo nacional y lo local, los partidos, las instituciones, las personas de toda índole. Por eso resalta todavía más lo que hoy hace esta sociedad al presentar ante la comunidad estatal la carrera de Alfredo del Mazo como digna de reconocimiento y de encomio. No hablo, claro está, de perfecciones que no están al alcance de nadie, ni hago panegíricos o cortesanías. No creo tampoco que sea del interés de esta ceremonia una glosa pormenorizada de sus logros. Es sabido que he compartido con Del Mazo González tareas y esfuerzos, afanes y metas, momentos de coloración diversa en ese día y noche, claros y oscuros que entretejen los calendarios personales, eso que llamamos experiencia. En esos caminos, a veces llanos, a veces abruptos, he reconocido al varón recio y sensato, que sabe que de toda existencia humana lo que cuenta es el saldo, la custodia y la entrega de la antorcha, el recuerdo que dejamos, lo que damos. Eso define lo que somos, y todos pasamos, cuentan la estela y la memoria. Hombre de visión estratégica, pero también de organización, táctica y concreción de las ideas, Alfredo del Mazo encabezó en las instituciones que dirigió el esfuerzo habitualmente colegiado para lograr y para modificar la realidad. Fue funcionario hacendario después de definir su vocación por el servicio público, habiendo sido antes uno de los financieros privados más jóvenes y destacados de México, al lado de don Alberto Valleres. Asumió la dirección general del Banco Obrero, donde impulsó, junto con don Fidel Velázquez y don José María Martínez, los programas de expansión de esa institución. Obtuvo utilidades y resultados sociales en materia de vivienda y recreación para los trabajadores, que abarcaron pautas en lo que a desarrollo social se refiere. Fue miembro de la Comisión de Administración Pública durante el esfuerzo integral de reforma administrativa coordinada por nuestro entrañable amigo Alejandro Carrillo Castro en el sexenio del presidente don José López Portillo. En el Estado de México puso el ejemplo con la primera reestructuración global y profunda del aparato administrativo estatal aquí y en nuestro país. Como ciudadano presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley orgánica todavía vigente, lo que le permitió iniciar su gestión desde el primer día con un aparato totalmente reestructurado y un plan de desarrollo desagregado en metas específicas. En ese proyecto de ley, un equipo delegado por Alejandro Carrillo, integrado por José Natividad González Parás, por Sergio Elías Gutiérrez, por Felipe Solís Acero, trabajaron para generar este documento que en su tiempo sin duda fue pionero. En jornadas largas e intensas fue diseñado un sistema de planeación, información y estadística también novedoso. Llegó a gobernar el Estado con una propuesta programática para el desarrollo regional y urbano, el impulso al sector agropecuario, a la educación, a la salud, al empleo y a la cultura. Empresas paramunicipales, emporios de floricultura, obras de infraestructura, reservas territoriales, transporte urbano, agua potable, pavimentación, son algunos de los muchos temas que marcaron esos años de esfuerzo. Combatió la inseguridad con determinación y firmeza. En su toma de protesta, su primer acto fue la desaparición del mal afamado Batallón de Policía Mexiquense, Baratén. Al final de su administración, el Estado de México era más seguro.
Pero al tiempo que ponía la técnica al servicio de la política para formular conjuntos coherentes de políticas públicas y proyectos estratégicos para apuntalar el desarrollo y la equidad social, puso con humanismo el acento en la gente de verdad, en las personas y las familias, obreros, campesinos, migrantes. Defendió los intereses del Estado de manera respetuosa pero muy firme en materias tan sensibles como la fiscal y la hidráulica. Tuvo la claridad para señalar que era necesario establecer prioridades para el desarrollo fuera de la zona metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, por lo que seleccionó ciudades claves denominadas como polos de desarrollo para el siglo XXI. Se estableció así un programa de dotación de infraestructura focalizada de largo plazo para estos 4 polos que a la fecha se han consolidado y son ya una realidad. Como gobernador ejerció el mando con claro sentido de sus responsabilidades constitucionales y legales que establecen el carácter indivisible del Poder Ejecutivo y por consecuencia la responsabilidad absolutamente unipersonal, política y legal de quien la ostenta. Sin embargo, con un estilo de dirección colegiada, alimentaba las discusiones y la crítica, así como la participación y la comunicación, y hacía que la relación entre sus colaboradores fuera lo más cooperativa posible. En discusiones acaloradas y a veces hasta emocionantes, Del Mazo González ponía sobre la mesa del diálogo el papel mismo del Estado como garante de la fortaleza nacional, de la seguridad física y legal de los ciudadanos, árbitro justo, que al mismo tiempo alentara los esfuerzos de la iniciativa privada, de organizaciones sociales individuales, en temas tan importantes como la producción, la generación de cultura, la atención de lo social. No hay excluyentes, entendía si el Estado cumple su función como rector y regulador de los esfuerzos positivos de todos, que han de ser alentados, promovidos, regulados, sí, pero no sofocados por un Estado omnipresente, con pretensiones de saberlo todo y de hacerlo todo. Entretejió generaciones, experiencias y especialidades para conformar un gabinete plural y de probada capacidad. Tuvo la visión de aliar a maduros y jóvenes, a técnicos, a políticos, a humanistas, en un grupo compacto que actuó con sentido de misión, profesionalismo y ética. En ese equipo se entretejían generaciones, experiencias de orígenes diversos, ópticas complementarias. Tuve el honor de participar en este esfuerzo y fui distinguido como parte de su gabinete, en el que destacaban, entre otros, José Luis Acevedo Valenzuela, Eduardo Azuara Salas, Alfredo Baranda García, Miguel Bazáñez, Gustavo Vázquez Lombardo, Emilio Choifechemo, Mario Polín Sánchez, Mayolo del Mazo, Alfredo Elías Ayú, Óscar Espinosa Villarreal, Mario Ruiz de Chávez, Gerardo Ruiz Esparza, Eugenio Laris Alanís, Humberto Liramora, David López Gutiérrez, José Merino Mayón, Cuauhtémoc Sánchez Barrales, Jorge Torija Bouchán, Javier Vega Camargo, Sergio Velasco Sánchez. Dejo para el final, porque así le corresponde en el orden alfabético, pero muy señalado también por su excepcional calidad humana, a don Leopoldo Velasco Mercado. En las delegaciones federales destacaban el joven y prometedor, entonces joven y todavía prometedor, César Camacho Quiroz en el CREA, y Enrique Peña del Mazo en la Junta de Electrificación, que se distinguía como un funcionario serio, discreto, dedicado de lleno a sus deberes. La ocasión es también propicia para recordar a otros colaboradores y amigos muy estimados del galardonado, y ofrezco de antemano las más sentidas disculpas por las omisiones en las que pudiera yo caer. Leticia Aguilar Alcocer, José Ramón Albarrán, Manuel Añorbe Baños, Jorge Ayanegui, Gustavo Barrera Echeverri, Eberto Barrera Velasco, Víctor Bravo Aguja, José Antonio Buentello Medina, María Elena Castilleja Mendieta, Adalberto Castro Castro, Octavio Chávez Gómez, David Garay Maldonado, Francisco de la Vega Grajales, Manuel Garza González, Agustín Gascapliego, Pedro Armando Gómez Núñez, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Juan José Guerra Bud, José Monroy Sorribas, Abel Huitrón Rosete, Guillermo Infante Ojeda, Daniel Leiva y Santiago, aquí presente, Federico Mariscal,
Alfonso Martínez Vaca, José Mesamena, Benjamín Navarro Guinter, Miguel Ángel Holguín, Silvia Pérez Campuzano, Manuel Plata Díaz, Genaro Rión de Estrada, Rodolfo Sandoval Monroy, Francisco Javier Santoyo Vargas, Alfonso Sarabia de la Garza, Rodolfo Villarreal Lizárraga, y como externo a ese equipo, pero que prestó valiosísimos servicios con sus consejos, José Natividad González Palaz. En 1986, el licenciado Del Mazo fue convocado por el presidente Miguel de la Madrid a la titularidad de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. En ese encargo se distinguió por el impulso a la reconversión industrial, que contribuyó a la modernización del aparato productivo, a la definición de una imprescindible política industrial, al subsecuente redimensionamiento del aparato estatal y a la apertura de México a la globalización. Fue la visión para entender que las condiciones de producción y de comercio en el mundo cambiarían a finales del siglo XX y que tanto uno como el otro se globalizarían y se requeriría de una estructura productiva más competitiva. Eso fue la reconversión industrial. En su gestión como secretario se efectuó la reclasificación de la industria petroquímica, que abrió la participación del sector privado a amplios segmentos de la misma y con ello mayor impulso a la misma, mayor autonomía energética e industrial y más empleos. También dejó una industria azucarera reestructurada y superavitaria. Reinició las actividades de los astilleros de Veracruz para fabricar embarcaciones para Pemex, lo mismo que reestructuró las industrias metalmecánicas en vínculo con la Comisión Federal de Electricidad. Después de haber ocupado las responsabilidades regionales y nacionales a las que he hecho referencia, fue designado embajador de México ante el Reino de Bélgica, ante Luxemburgo y ante la entonces Comunidad Económica Europea. Su experiencia en materia económica apoyó el incremento de los flujos comerciales y de inversión entre México y los países miembros de esa comunidad. Esa responsabilidad estuvo marcada por la promoción cultural, en la que destacó su trabajo en la gran manifestación anual que se realiza en Bruselas, Europalia, de la que fue México país invitado. Nuestro país fue el primero de Latinoamérica en subir a los escenarios de ese foro. También extendió la presencia cultural de México más allá de los espacios artísticos de Bélgica y abrió espacios para ayudar al diálogo entre empresas mexicanas y europeas. A su regreso fue designado por el presidente Salinas de Gortari como comisionado general de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, donde puso en juego su capacidad de diálogo y convencimiento en visitas preliminares que realizó de manera personal a cada uno de los 21 mandatarios. Designado director general del Infonavit por el presidente Ernesto Zedillo, Alfredo del Mazo evitó simple y sencillamente la desaparición del fondo, acusado por muchos de opaco e incapaz de responder efectivamente a las necesidades de vivienda de los trabajadores. Dos logros que aún hoy trascienden fueron la individualización de las aportaciones de los derechohabientes y el incremento de las cuotas obrero-patronales, que ascendieron de 10 a 25 veces el salario mínimo. En 2 años el organismo pudo otorgar rendimientos puntuales y satisfactorios a las cuentas de vivienda y pudo también incorporarse al sistema de ahorro de los trabajadores. El Infonavit transparentó así su operación y se fortaleció financieramente. En marzo de 1998 fue designado director de Fonatur, en donde impulsó decididamente el desarrollo de los 5 destinos más importantes, conocidos de México: Cancún, Iztapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Promovió otros proyectos como la escalera náutica del Mar de Cortés, el Mundo Maya, el Centro Ecoarqueológico Palenque Agua Azul, y realizó un estudio de gran visión que es hoy el referente para la promoción turística en México. Quisiera referir, como lo hizo el presidente de la sociedad, que desde la campaña el licenciado Del Mazo discutía la necesidad de un gentilicio, que favoreciese el sentido de pertenencia e identidad en el Estado de México.
Después de consultar a la Academia Mexicana de la Lengua, con la valiosa ayuda de don Mario Colín Sánchez, a quien todos recordamos con enorme aprecio, particularmente en esta sociedad, se impulsó la palabra mexiquense, que hoy identifica a los oriundos de este pujante estado y a múltiples programas o instituciones creadas por él o de manera subsecuente. Me refiero, por ejemplo, al Instituto Mexicano de Radio y Televisión, al Colegio Mexiquense, que dirigió Edgar muy recientemente, al Centro Mexiquense, Centro Cultural Mexiquense, que ha sido ejemplo nacional, aún lo es, de infraestructura múltiple dedicada a las artes, a la preservación del patrimonio, a la creación y a la difusión de la cultura. El concepto mexiquense forma parte ya de la cultura nacional y regional. Ser mexiquense es, un cuarto siglo después, una definición, un orgullo y un referente. Señoras y señores, de la memoria que hoy evocamos forma parte también, como cobijos de esos hermosos, multicolores árboles de la vida, emblema de Metepec, los legados de don Isidro Fabela, del presidente López Mateos y de don Alfredo del Mazo Vélez, mentores, maestros y pilares, padre el último, como todos sabemos, que dejaron huella imborrable en Alfredo del Mazo, lo moldearon, y que también recordamos con mucho aprecio los mexicanos. Con el ejemplo y con todo tipo de alientos, hemos de decir a las nuevas generaciones que es posible tener una vida digna y plena en el servicio público, que se puede caminar con decoro antes, durante y después de ocupar curules o despachos, que la congruencia entre el deber y el hacer son una exigencia rigurosa pero asequible, que sí es posible dar un contenido concreto a conceptos altos como el patriotismo, la compasión, la solidaridad, que nada es tan realista e imprescindible como soñar para imaginar el futuro. Muchas gracias.